Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Espero que se encuentren bien. Dijera el jefe Fabricio, dame un sí, se escucha bien. Perfecto. Muy bien, pues vamos antes que nada, es un placer estar con ustedes y sobre todo vamos a hablar de algo que es muy importante, porque bueno, viene la temporada invernal y hay muchos problemas respiratorios, agudos, crónicos y sobre todo, bueno, pues es muy evidente que cada día que pasa hay complicaciones más y más severas. Digo, hablaremos un poquito un poco de cada uno de ellos, tanto los crónicos como los agudos, que pueden generar ese tipo de situaciones. Y es muy importante saber que cada día que pasa, pues tenemos que estar a la vanguardia porque desafortunadamente se complican, hacen neumonías, hacen cosas más graves y en ocasiones llegan a ver incluso fallecer los pacientes por este tipo de problemas. Y es muy sencillo, con una simple recomendación podemos ayudar a que este problema mejore o que no se complique. Y bueno, pues el tema de hoy que hablaremos sería enfermedades pulmonares. Se refiere a enfermedades pulmonares a todas aquellas que generan o que son provocadas por un problema de crónico y regularmente los problemas siempre llegan a ser con el paso del tiempo. Los hay en los niños, hay en los adultos. Y comenzaremos con ver lo que es muy brevemente lo que es el aparato respiratorio, porque es evidente que todos los días, pues aprender algo siempre es algo muy práctico. Así como aprendemos a hacer una buena recomendación, pues también es muy necesario también tener cada día alguna herramienta. Por eso es que hoy es necesario que todos los días pues tengamos esta pequeña charla. Dando tiempo a que termine la charla de Fernando, si ya terminó, sino por la gente que ya entró y que están aquí en espera, vamos a comenzar. La siguiente, entonces, el aparato respiratorio básicamente es vía respiratoria alta y baja. La vía alta es la nariz, la faringe o garganta, las amígdalas o anginas, que también les llaman, la laringe, que es el órgano que produce la voz. Ese es el órgano, es la vía respiratoria superior. Y la vía respiratoria inferior es la tráquea que tenemos a la altura del pecho, que siguen los bronquios y los pulmones. Es lo que es básicamente el aparato respiratorio. Y obviamente se puede enfermar por cuestiones agudas, como es lo más común que ustedes ven, una gripa, un problema de faringitis o de la garganta, un problema de amigdalitis o la garganta o las anginas, o un problema de sinusitis que se refiere a los senos nasales. Son las infecciones respiratorias altas o agudas que muy frecuentemente se van a ver y que regularmente se quitan con algún tratamiento que se da, algo sintomático regularmente, algo para la fiebre, algo para el dolor, algún antitusivo, y con eso es más que suficiente. Y los problemas crónicos son los que realmente nos acontecen. ¿Por qué? Porque los problemas agudos se resuelven en 5 o 7 días a más tardar y no trasciende a más el problema. Normalmente ahí termina. Pero los problemas crónicos son los que dan muchos problemas, muchas complicaciones y sobre todo también mala calidad de vida para las personas. Hoy sabemos, por ejemplo, que lo que antes no había o no se sabía, el tema de enfermedades ocupacionales. Los problemas pulmonares crónicos, por ejemplo, el asma, era muy común verlo en los niños o jovencitos. Hoy lo vemos en gente grande de 40, bueno, no grande, sino gente adulta de 40, 50 años, que es de tipo laboral, es decir, por trabajar de carpintero, por trabajar sacando copias, por trabajar en las estéticas que ponen uñas, por ejemplo, el polímero que utilizan para poner las uñas es altamente alergénico, o la gente que trabaja en las estéticas cortando pelo, que aplican tintes, base, rayitos, mechas permanentes, todo eso que utilizan de hidrocarburos, con el paso del tiempo van activando los genes de la alergia y con el paso del tiempo aparece o rinitis alérgica o asma bronquial o a veces problemas de dermatitis por contacto, es decir, la piel se inflama en contacto con algún alergeno. La siguiente, y obviamente que al ser un problema crónico degenerativo, también se convierte en recurrente, empieza a tener recaídas.
El inhalar, por ejemplo, polvo, plantas, animales, peluches, alfombras, el humo del cigarro, son los factores que activan la vía alergénica y aparecen los síntomas de la rinitis alérgica o asma o dermatitis atópica, que es lo más común que vemos de problemas crónicos. Y son de tipo alérgico, no son muy severos regularmente. Pero también cuando el problema es más intenso, es más severo, pues puede agregarse otra enfermedad. Y por eso hoy en día se llama marcha atópica. La marcha atópica es aquella persona o aquel niño que tiene asma bronquial, que tiene rinitis alérgica y que tiene dermatitis por contacto. Y a veces también ocurre por algunos alimentos. En México es muy común verlo por el cacahuate, el chocolate y la fresa en los adultos. Y en los niños principalmente por darles leche entera. Dar leche entera antes del año de edad, o darles huevo antes del año de edad, o el yogur de la marca que sea, Danonino, Chiquitín, de la marca que sea, muy frecuentemente les provoca ese tipo de problemas. Desafortunadamente siempre las guarderías pues nunca quieren hacer ese tipo de restricciones y pues hacen que el niño siga consumiendo leche entera, le dan huevo antes del año, o le dan yogur antes del año, y pues va creciendo el niño con este problema, a tornarse crónico, como es lo que estamos hablando regularmente. La siguiente, entonces, el tema de asma bronquial en los niños y en los adultos es un problema crónico recurrente que se caracteriza por una inflamación de los bronquios con una gran secreción de moco, lo cual produce tos y dificultad para respirar, produce ronquido y silbido que ustedes pueden verlo o escucharlo a distancia. Se acercan a la persona y escuchan que le ronca, le sirve el pecho y dicen, este tiene asma. Entonces, a veces ni siquiera tiene que hacer el diagnóstico, ya la gente se los da, o simplemente con escuchar que una persona no respira normal, se dan cuenta que tiene un problema de este tipo. ¿Por qué hablamos de nutrigenómica? Porque hoy sabemos que hay genes que activan todas las enfermedades que conocemos. La mayoría de ellos están silenciados, se mantienen dormidos, por decirlo así, y los estímulos los desencadenan. Por ejemplo, ya habíamos hablado del caso del asma ocupacional, que es un término que el Seguro Social, Salubridad, el ISSSTE no lo aceptan, porque obviamente mucha gente que trabaja en ese tipo de actividades pues desarrollan asma y saben que lo que menos quieren las instituciones de gobierno es atenderlos o tratarlos o mucho menos incapacitarlos. Pero ese tema existe realmente. Hoy sabemos que algunos materiales de trabajo, en este caso ya les ha mencionado el tema de las estéticas, de las carpinterías, quien saca copias, los que yo he visto más en mi práctica privada, son los que más desarrollan este tipo de problemas. O bien los de las empresas, las empacadoras o las congeladoras, la siguiente, con mucha frecuencia llegan a provocar este tipo de problemas. Y entonces el asma bronquial comienza a exacerbarse frecuentemente por inhalar con lo que están trabajando. Eso es muy común. Es diferente a los niños. Los niños regularmente ya nacen con el problema y se agudiza por lo que les dan de comer antes del año de edad. Entonces son cosas muy, muy diferentes. Aunque cuando van creciendo, pues los síntomas son los mismos, igualmente empiezan a comer y eso empieza a tener problemas. Entonces, el asma bronquial, ya para terminar con esto, porque tenemos que ver varias enfermedades crónicas de las más frecuentes que ustedes pueden llegar a ver o gente que les pueda pedir algún apoyo para esto, es muy común que el utilizar, siempre han visto que dan nebulizaciones, que dan Montelucas, que dan varios medicamentos, pero siempre lo primero que tenemos que hacer es bajar la oxidación. En un problema pulmonar crónico, llámese como se llame, asma bronquial, bronquitis crónica, fibrosis pulmonar, fibrosis quística o bien problemas de bronquiolitis, que son recurrentes. Los problemas crónicos pulmonares, su efecto principal es un exceso de estrés oxidativo en las células respiratorias. Por ejemplo, lo que habíamos hablado al principio de la charla, vean cómo está en su pantalla lo que es la vía respiratoria superior, la vía inferior. Y obviamente en la vía inferior, que son hablamos de problemas crónicos regularmente, es donde hay una gran cantidad de óxido. Se produce mucho superóxido, o bien también llamado radical libre, porque el pulmón es el que produce el oxígeno para que todo nuestro organismo se mantenga oxigenado. Si es el lugar que más produce oxígeno, pues también va a ser el que más produce radicales libres. Por esa razón, en los problemas pulmonares,
La siguiente, los problemas pulmonares, siempre yo he recomendado idealmente Protandim NRF1. ¿Por qué? Porque si el pulmón es el órgano que más radicales libres produce por el tema de la oxigenación, el tema de la energía para poder respirar, pues también tiene gran cantidad de mitocondrias. Hoy sabemos que el cerebro, el pulmón, el corazón, los músculos, el hígado, son los 5 órganos de nuestro cuerpo que más cantidad tienen de mitocondrias. Son los que más rápidamente se oxidan y por lo tanto, en problemas pulmonares crónicos, pues el producto más adecuado se llama Protandim NRF1. La siguiente, ¿por qué? Porque mejora la función respiratoria, porque baja la oxidación, mejora la función de la mitocondria, desinflama los órganos afectados, que es muy importante eso, para que no progrese la enfermedad. ¿Y qué dará como resultado? Que la persona puede respirar mejor, que no progrese la enfermedad y sobre todo, si utilizaba oxígeno, cada vez utilizará menos, precisamente por esto. También anteriormente que no había Protandim NRF1, utilizábamos NRF2 también con un buen resultado, porque evidentemente que al mejorar la función de las enzimas antioxidantes, pues también nos da ese beneficio. Pero el punto principal es que al utilizar Protandim en problemas respiratorios, pues tenemos obviamente el silenciamiento de los genes que producen las enfermedades. Y las más comunes de las que había comentado, pulmonares crónicas, eran el asma, bronquitis crónica o también llamada EPOC, que incluye enfisema pulmonar y bronquitis crónica, la fibrosis pulmonar, que ocurre como consecuencia de la gente que trabaja inhalando polvos, por ejemplo, albañiles, inhalan cal, yeso, cemento, arena fina, o bien las personas que trabajan en las panaderías, inhalando la harina todo el día, o bien en aquellas personas que elaboran tabiques, que están todo el día en contacto con la arcilla, reciben diferentes nombres, silicosis, asbestosis, neumoconiosis, pero en general se llama fibrosis pulmonar. ¿A qué se refiere? Si ven en su pantalla en la imagen, en los pulmones en color rosa, ahí se van acumulando los restos de los polvos finos, de los que ya mencionamos, el asbesto, la cal, el yeso, el cemento, el acerrín, incluso en ocasiones también llega a acumularse mucho los residuos de la nicotina, y por esa razón se desarrollan los problemas de fibrosis pulmonar. El pulmón es un órgano que, como un globo, se infla y se desinfla. Inhalamos, se infla. Exhalamos, se desinfla. Y el término fibrosis se refiere a que el pulmón pierde su elasticidad. Se oxidan rápidamente los neumocitos o células del pulmón, y al oxidarse automáticamente comienzan a perder la función. Se empiezan a romper las fibras de elastina, de colágeno, y por esa razón el pulmón se vuelve fibroso. Y eso es muy común verlo ahora. Anteriormente les puedo decir, cuando yo comencé en esta aventura de la medicina hace 23 años, lo que más veía era asma y bronquitis crónica. Y hoy lo que más vemos es fibrosis pulmonar, que queda como secuela de lo que ya les mencioné, o bien de aquellas personas que tuvieron infecciones recurrentes respiratorias o que tuvieron tuberculosis pulmonar. Y la fibrosis pulmonar pues puede generar problemas muy graves. Pueden ver en su pantalla, por ejemplo, lo que hemos dicho. Si hablamos de nutrigenómica, pues tenemos que ver también qué genes están produciendo la enfermedad. Yo creo que hay problema con el internet porque hoy no ha corrido bien la presentación, pero bueno, como quiera seguimos en el tema. Estamos en el tema de la fibrosis pulmonar, que la anterior sí se puede. Habíamos recomendado el Protandim NRF1 en problemas pulmonares, aclarando siempre que el pulmón es el órgano que más energía produce, que es el órgano que más cantidad de mitocondrias tiene, al igual que el cerebro, que el corazón, que el músculo y que el hígado. Y a la fuerza tienen cierta relación. Por esa razón, de primera instancia, ahora que lo hay, pues recomendamos el Protandim NRF1, por esa razón. La anterior sí se puede, la que tiene las enfermedades con los genes, porque si hablamos de nutrigenómica, pues deben ustedes ver qué genes son los que se activan para producir la enfermedad, qué genes silencia el consumo de Protandim para evitar que progrese la enfermedad, porque los genes cuando se activan, por lo que ya hemos hablado, es como el switch para encender la enfermedad. Es el famoso on y off, como se maneja en la nutrigenómica. Activas unos genes por el humo del cigarro,
por todos los autores que hemos mencionado, y se activan los genes que provocan tal o cual enfermedad. También debemos saber que no todas las personas son sensibles a desarrollar alguna enfermedad. Yo les puedo decir, por ejemplo, que he visto personas que han fumado 50 años de su vida una cajetilla al día y no presentan ningún problema, salvo el mal olor que presenta por el efecto del tabaco. He visto gente que fuma, por ejemplo, 10 años y ya tiene cáncer pulmonar. He visto gente que únicamente por ser compañero de un fumador o en su casa cocinar con fogón, como era anteriormente con el brasero, con la leña, pues desarrollan bronquitis crónica o enfisema pulmonar. Si puede anterior pista en la que tiene los genes para que vean qué genes son los que activan el asma, la bronquitis crónica, la fibrosis pulmonar, y no podemos pasar por alto el tema de cáncer pulmonar, que lo dejaremos al final, precisamente por la importancia que tiene. Y les comentaba que hoy en día, por ejemplo, personas de 60, 70 años tienen problemas pulmonares crónicos, sobre todo el tema de bronquitis crónica o enfisema pulmonar, porque anteriormente pues se cocinaba mucho con leña. Todavía en las comunidades rurales se utiliza el consumo de leña o de carbón. El inhalar todos los días ese humo hace que hoy las abuelitas o las viejitas de hoy tengan ese tipo de problemas. Pero un punto que no tenemos que pasar por alto es que hoy en día las mujeres fuman cada vez más y eso les predispone, ¿qué creen? No a cáncer pulmonar, a cáncer de mama. Sí, hoy es más dañino para una mujer que fume y desarrolle cáncer de mama que cáncer pulmonar. ¿Por qué? Porque recuerde que las mujeres producen estrógenos, que son las hormonas que producen todos los días, y al oxidarse el estrógeno, más rápidamente altera la función de la mama, activa los oncogenes dentro de la mama y provoca cáncer mamario. Entonces, un factor de riesgo altamente importante para el cáncer de mama es el tabaco. El segundo punto es el sobrepeso. Y el tercer factor muy importante es la herencia, que la hermana, la mamá, esa y la siguiente si se puede. Esa está bien, está perfecto esa. Si hablamos de nutrigenómica, pues tenemos que ver qué genes son los que se activan para producir las enfermedades y también qué genes se van a silenciar al consumir el Protandim. En su pantalla pueden ver, y prácticamente con esta imagen es lo que sería toda la charla. Si ven el primer punto de asma, ya hablamos de él, lo que es tipo alérgico, ocupacional, qué genes se activan, los que ven en su pantalla, LTC4S, los leucotrinos, que son los que bloquean la respuesta alérgica, 5Q34, que evitan la inflamación. Y hablamos de lo que es el asma, muy brevemente. El EPOC, que se refiere a bronquitis crónica y enfisema pulmonar, que la causa más común es el tabaco o la inhalación del humo de fogón, como el caso de anteriormente en las comunidades rurales se cocina con leña o cocina con carbón, y se activan esos genes que ven en su pantalla, el gen ATT, que está en el cromosoma 14, el gen NOS3 y GSTP1. Y esos son los que al activarse por la nicotina del tabaco, el alquitrán de los humos de carbón o leña, los activan y desencadenan la enfermedad de bronquitis crónica y enfisema pulmonar. Del que estábamos hablando un poquito más, no la anterior, estamos un poquito más, era la fibrosis pulmonar, que ven en su pantalla los genes TERC, TFR1, son los genes que se activan, el famoso ON, o sea, enciendes el switch por infecciones recurrentes, por tuberculosis pulmonar, como una secuela. Cuando una persona recibe un balazo o una puñalada en el pulmón, pues esa parte queda fibrosa con una cicatriz y obviamente genera la enfermedad. Pero hoy en día, lo que más yo he visto que genera fibrosis pulmonar es la inhalación de polos finos. Y eso lo hago mucho hincapié porque es muy frecuente y les digo que tiene mucho que ver con lo laboral. El asbesto, la cal, el yeso, el cemento, el acero en los carpinteros, la gente que utiliza solventes orgánicos como los mecánicos, hoy está demostrado que eso provoca que las mitocondrias disfuncionen, que las células del neumocito, que es la célula del pulmón, fallezca y comienza el pulmón a ser ya no un órgano elástico, sino fibroso, y por eso se llama fibrosis pulmonar. Y se caracteriza porque tiene más problemas para respirar cada vez más, y lo veo cada vez más y más y más que los demás padecimientos, ese lo veo con mucha más frecuencia. Y me brinco hasta el final que dice hiperestimulación RF2. Esta respuesta la voy a hacer con mucho respeto y la voy a hacer muy clara.
y tengo que responderla porque me la han preguntado muchas veces y porque dicen, ¿la hiperestimulación NRF2 causa cáncer pulmonar? Mi respuesta, documentada científicamente, es no. Por ahí a alguien se le ocurrió andar pregonando que la hiperestimulación de RF2 causaba cáncer pulmonar, y eso no es cierto. Hoy sabemos que la hiperestimulación de RF2 solamente ocurre con defectos en los genes o en los oncogenes que ven en su pantalla donde dice cáncer pulmonar, sobre todo cuando se bloquea la proteína P53. Es una mutación genética con la cual nacen las personas y es uno de cada 100,000 personas la que nace con esa mutación. Es decir, nace sin la proteína P53. Y la proteína P53 que ven en su pantalla es el guardián de todos nuestros genes. Todos tenemos 23,000 genes activos. Y imagínense que la proteína P53 es el líder o es el guardián de todos los demás. Antes de que cualquier radical libre que entre o sustancia nociva a nuestro cuerpo, entra y la proteína P53 lo inactiva. Es decir, dice, tú aquí no entras y no me tocas todos los demás. Pero si la proteína P53 no existe, pues entran por su casa, entran por la puerta como en su casa. Y obviamente que van a activar algunos genes y van a aparecer la enfermedad. Entonces, responde la pregunta, ¿la hiperestimulación NRF2 causa cáncer pulmonar? No. Solamente cuando hay un defecto genético en el que la persona nace sin la proteína P53, y le repito, es uno de cada 100,000 personas documentado científicamente, y eso es lo que realmente genera cáncer pulmonar, pero es un caso extremadamente raro, y además no responden a ningún tratamiento. Por más que se les da quimio, radio, cirugía, no responde nada absolutamente. Entonces, rompamos con ese mito, no digamos lo que no es, tenemos que ser profesionales en lo que hacemos para evitar ese tipo de cosas, no confundir a la gente. Créanme que yo jamás me prestaré a confundir a la gente, a decir lo que no es, ya sea en un foro por internet, en un foro abierto, en público, jamás haré ese tipo de cosas. Mi obligación es decirles a ustedes qué ocurre, qué es lo que hay en este momento científicamente demostrado y sobre todo qué vamos a tener de beneficio con una simple recomendación. Y hablando directamente de cáncer pulmonar, pues puedo decirles que se presenta cada vez más en las mujeres porque son más sensibles al humo del tabaco por lo que ya explicamos, pero también muchas mujeres no fuman y tienen cáncer pulmonar porque conviven con el esposo. Primero convivieron con el papá fumador, luego conviven con el esposo. Y si por ahí aparte estuvieron inhalando humo de tabaco o humo de leña o humo de carbón, pues más rápidamente se va a presentar la enfermedad. Y créanme que he visto muchas mujeres fumadoras pasivas que están desarrollando cáncer pulmonar únicamente por convivir con una persona que era fumadora, únicamente por eso. O niñas que crecieron con la abuelita que cocinaba siempre con fogón o con leña, ahí pegadas siempre con la abuelita queriendo aprender a cocinar o ayudar, han desarrollado cáncer pulmonar a tempranas edades. Hace 23 años que llevo sentado en este lugar, yo veía gente con cáncer pulmonar, solamente los viejitos, 70, 80, dice, bueno, pues es parte del ciclo de la vida. Pero veo gente de 25, 30, 35 años ya con este problema grave, porque desafortunadamente se detectan etapas muy tardías y a veces no se puede hacer mucho, desafortunadamente. Entonces, en el cáncer pulmonar, la primera proteína que se bloquea es la P53, por los genes que ven en su pantalla, EGFR, HR2 y el KRAS. Esos genes activan los oncogenes y aparece el cáncer pulmonar por la causa que sea, si es por tabaco, si es por alcohol, si es por asbesto, si es por problemas de tipo de inhalación de solventes, pero se presenta de alguna forma. Entonces es muy importante aclararlo. Y obviamente la siguiente, ¿qué hacemos si ya hoy conocemos qué genes activan tal o cual enfermedad? ¿Qué genes producen este tipo de problemas? Ya les había comentado. Hoy sabemos que el portal NRF1, la semilla de uva y la quercetina en nanopartículas ingresan a la célula y estimulan la proteína NRF1 para que para que se reproduzcan más mitocondrias, se reparan las que ya existen y siga habiendo una buena producción de oxígeno. Por lo tanto, baja la oxidación. Y si baja la oxidación, automáticamente baja la inflamación crónica de bajo grado, que esa precisamente es la que genera
las enfermedades que acaban de ustedes de ver. Si yo tomo todos los días Protandim, NRF1, 2 cápsulas al día con el desayuno, y esto lo que va a hacer es generar más mitocondrias, reparar las que ya existen, bajar la oxidación, bajar la inflamación crónica de bajo grado al bloquear el factor nuclear kappa beta, y automáticamente frenamos la enfermedad. Si yo freno una enfermedad, pues automáticamente evito que ésta progrese y que no me dé complicaciones. Nunca dije voy a curar una enfermedad, pero sí evitar que ésta progrese y que no genere más complicaciones para mejorar la calidad de vida de la persona, sea cual ésta sea. Si tiene asma, si tiene bronquitis, si tiene enfisema, tiene fibrosis o tiene asbestosis o la que tenga. Hoy está demostrado que con 2 cápsulas al día de Protandim, NRF1 con desayuno, Protandim, NRF2, una en la comida y una en la cena, tenemos el efecto completo. ¿Por qué? Porque bajamos la oxidación, bajamos la inflamación crónica, mejoramos la función de los neumocitos o células de los pulmones y, por consiguiente, al desinflamarse, pues menos producción de moco, menos tos, mejor capacidad respiratoria y, sobre todo, una mayor mejoría en este padecimiento. Evidentemente que la persona que tiene este tipo de enfermedades, pues también toma algún tratamiento por su médico, el neumólogo, el internista o quien lo vea. Recuerden que Protandim es un suplemento, no va a quitar el tratamiento que el médico esté recomendando. Con el paso de los días o las semanas, seguramente ocupará menos dosis de medicamentos. Pero también es importante aclarar que no recomiende que la persona suspenda sus medicamentos. Si ustedes lo hacen, pueden descompensar ese tipo de personas y generar un problema mayor. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que está funcionando el producto? La persona respira cada vez mejor, se cansa menos, tiene menos tos, puede dormir mejor, está más tranquila, tiene más energía y sobre todo con el paso de los días o semanas, su médico tratante le comenzará a bajar la dosis de los medicamentos. Ahí se dan cuenta ustedes que está funcionando. La siguiente. Y recordemos que si es un niño, pues hay que recomendarle entonces media dosis de la que ya mencionamos. Porque niño se considera de 1 a 10 años, entre 10 y 30 kilos aproximadamente, y por esa razón le recomendamos la mitad de la dosis. Entonces pueden ver en su pantalla, en la parte izquierda para ustedes superior, que en problemas pulmonares de cualquier tipo, lo más recomendable es hacer Protandim, NRF1, 2 con desayuno, un NRF2 con la comida, un NRF2 con la cena. Y ven en su pantalla en la parte inferior derecha para ustedes lo que es una célula completa. Ahí vemos cómo actúa Protandim NRF1, mejorando la función de las mitocondrias, reparando las que ya existen, potencializando el efecto de NRF2, que es aumentar las enzimas antioxidantes, y de esta forma bajamos todo el óxido de los neumocitos o células pulmonares, lo cual va a mejorar la calidad de vida, evitar el progreso de la enfermedad. Y el segundo punto muy importante, tanto Protandim NRF1 como NRF2 bloquean el factor nuclear kappa beta, y esto evita las complicaciones de la enfermedad y que progresen las enfermedades, lo cual es muy importante. No es igual tener bronquitis crónica o fibrosis pulmonar y ser dependiente de oxígeno, andar con un tanquecito en la espalda como si fuera un buzo todo el día, a llevar una vida normal. Digo, tomar sus medicamentos, tomar los suplementos que estamos recomendando, pero llevar una vida prácticamente normal. Esa es la gran diferencia. Y el efecto de Protandim en asma es el mismo. Disminuir el problema alérgico, mejorar la función del bronquio, menos producción de moco, por tanto menos tos y mejor respiración. Y por lo tanto menos recaídas. Por eso ahora que viene la temporada invernal, pues recomendamos que se utilice de esta forma. Y esa es la forma más correcta. Si es un adulto, sea el problema pulmonar que sea, lo aclaro, porque luego empiezan, es que tiene bronquitis, es que tiene enfisema, es que tiene hipertensión, es que tiene diabetes, es lo mismo. Son enfermedades crónicas degenerativas, su nombre lo dice, crónico, que van progresando, y de esta forma lo que hacemos únicamente es recomendarlo. No tenemos que diagnosticar nada, ni calcular dosis, ni estarle ahí haciendo la ciencia ya está hecha. Tenemos un producto hecho con ciencia, porque está demostrado que el producto funciona. Hay muchos estudios clínicos que ustedes pueden ver para ver que tiene este efecto, y conciencia porque sé que recomiendo un producto que yo consumo, que consume mi familia,
y que tiene que ser de mejor calidad. A eso se resume en este tipo de imagen el tener tanto NRF1 como NRF2 en problemas pulmonares. Y obviamente, si ya dijimos, en un breve paréntesis, si ya dijimos que el pulmón, el cerebro, el corazón, el hígado y los músculos son los órganos que más mitocondrias tienen, son los que más se oxidan también. Por lo tanto, se benefician muchísimo en ese tipo de problemas. Si los combinamos, los dos productos como ven en su pantalla, en ese tipo de órganos o problemas de este tipo, pues evidentemente que mejorarán. Entonces, ¿qué concluimos entonces? Que si tenemos una combinación o una activación o una tecnología NRF1 o NRF2, los problemas pulmonares mejorarán muy rápidamente. Y si es un problema de cáncer, será lo mismo. La recomendación es exactamente la misma en un problema de cáncer pulmonar. Y pueden ver en su pantalla los beneficios que da NRF2 en un problema pulmonar y los beneficios que da el Protandim NRF1. Aparece un stack el cual es muy importante tenerlo, porque el stack lo que hace es que ustedes con una simple imagen se dan cuenta que está funcionando. Y ahora, la verdad es que gracias a Mireya, agradezco su tiempo, su dedicación de generar este tipo de imágenes que se me hacen muy, muy prácticas para ustedes. Les sacan una foto, lo pegan en su WhatsApp y dice enfermedades pulmonares, NRF1, 2 con desayuno, NRF2 en la comida, NRF2 en la cena. Ya, muy práctico. Es que tiene asma, el mismo. Es que tiene bronquitis crónica, el mismo. Tiene enfisema pulmonar, el mismo. Tiene cáncer pulmonar, el mismo. O sea, no se contrapone para nada con los medicamentos que la persona tome. Y obviamente el recomendarlo de esta forma, pues la gente da más seguridad, porque hoy sabemos que es el beneficio que nos da. Y en cáncer pulmonar, ¿qué hace Protandim? Este dúo, ¿qué hace en cáncer pulmonar? Lo primero es activar la proteína P53, que es el guardián de los genes que tenemos en todo nuestro genoma. El segundo punto que tiene es bloquear activar los genes supresores de tumores. Digamos que es la segunda línea de defensa. La primera es el general, que es la proteína P53, y se activa con esta combinación. El segundo escalón son los genes supresores de tumores, son así como que los capitanes. O sea, el general los sigue los capitanes. Si estas dos líneas son brincadas, ahora sí, se activan los oncogenes. Y depende del oncogen que se active, pues aparecerá el cáncer en algún órgano de nuestro cuerpo. Porque el oncogen que se active dará la orden para producir más células anormales en alguna parte de nuestro cuerpo, crecerá una bolita que es el tumor y ese será el cáncer. Por esa razón es muy importante el saber qué hace el producto. ¿Qué hace? Bueno, te baja la oxidación, te baja la inflamación crónica, hablando de cáncer específicamente, activa la proteína P53, activa los genes supresores de tumores, bloquea los oncogenes y con eso evitas que aparezca la enfermedad. Y si ya la tienes con los efectos que se presentan, disminuye el progreso de la enfermedad, menos complicaciones, se hace más sensible la tumoración a la quimio o radio que les dan los hospitales de oncología y la persona logra curarse más rápidamente. Recuerden que es un suplemento que va a suplementar o complementar el tratamiento que esté recibiéndose por parte de los personales de los médicos que atienden ese tipo de personas. Y por último, comentar que los niños, pues se da media dosis de la que ya comentamos, de la que ya comentamos en ese tipo de problemas, que en los niños verán únicamente problemas de asma regularmente. Es extremadamente raro ver un niño con fibrosis pulmonar, con un problema de bronquitis crónica, de enfisema, fibrosis, cáncer pulmonar, es extremadamente raro. De niño lo que más verán será asma bronquial o fibrosis quística. Si eso lo ven, lo mismo que dijimos para el adulto, pero en la mitad de la dosis. Niño es aquel que tiene de 1 a 10 años o bien que pesa 10 a 30 kilos. La siguiente, ¿qué concluimos entonces? Pues que estamos ante una avanzada tecnología, la cual hoy ha demostrado ser buena, porque el uso de las nanopartículas, que es lo que es tecnología NRF1, NRF2, productos 100% naturales, elaborados en extracto en polvo, estandarizado, liofilizado, es decir, la parte más importante de cada planta, y además llevada por la biotecnología a nanopartículas, que son muy pequeñas, y de esta forma llegan perfectamente hasta la mitocondria o hasta el núcleo de la célula para hacer los efectos que ya vimos.
Hoy hablamos de nutrigenómica. Sabemos que un suplemento 100% natural puede desactivar los genes que te provocan las enfermedades que ya mencionamos, bajar la oxidación y todo lo que hemos hablado. Hoy sí podemos decir lo que decía Hipócrates hace 2500 años, que tu alimento sea tu medicina. El tomar un suplemento que te dé mejoría en la función de tus genes, pues automáticamente se convierte en tu medicina. Y el punto central por el cual Mireia nos hizo el favor de generar ese rack de los productos es porque es muy importante este parámetro. Siempre he creído yo en él, 23 años ejerciéndolo y siempre teniéndolo presente. Lo primero es no dañar. Lo primero que tenemos que hacer es no dañar. Y ven algunos links que ven en su pantalla, son artículos que yo he escrito sobre cada tema que hemos hablado. Hay un link también donde están todas las pláticas guardadas de que se han dado cada semana, incluso las están hechas en vivo, están en ese link, pueden ustedes entrar con toda confianza. El aguilalatinas.com, ahí están, la que ustedes deseen consultar, esta de pulmonares, diabetes, hipertensión, cáncer, deportes, etcétera. Están todas las informaciones para ustedes. Siempre les digo que lo que hago es de ustedes y para ustedes. Aprovechenlo, es una herramienta que van a tener. Y por último también, el último link es para los compañeros médicos que estén presentes o que ustedes deseen compartirles información. Denle ese link para que él vea los artículos que hay. Puede ver proteína RF2 en cáncer pulmonar, de hígado, en diabetes, en infartos, etcétera. Todo lo que el médico desee consultar, ahí lo encuentra perfectamente. Pues bien, esto es lo que hoy tenemos preparado para ustedes. Si tienen alguna duda, con toda confianza súbala al chat y yo aquí se la respondo ahorita porque tenemos algunas que ya hicieron y sobre todo porque este tema me lo hicieron con mucha frecuencia me estuvieron preguntando que cuándo hacemos un problema de temas pulmonares. Y pues considerar todo hoy que está haciendo mucho frío, bueno, no es acá en Irapuato, no sé donde ustedes estén, pero por esa razón fue que lo hicimos. Entonces, pues bueno, parece que no hay ninguna pregunta, lo cual me hace pensar lo que me decía un maestro cuando nos daba clases. Si no hay ninguna pregunta, solo me deja pensar dos cosas. O todo se entendió perfectamente o no se entendió nada.